Muy buenas tardes, mi nombre es Cuitlava Ramírez y yo soy del grupo DCM61D y yo les voy a estar explicando los tipos de datos abstractos, en qué consisten, cuáles son las diferencias y cuáles son sus extensiones en base a la estructura de datos aplicadas. Rápidamente vayamos a la definición principal. Tipo de datos abstractos, ¿en qué consiste? Pues un tipo de datos abstracto es un conjunto de datos concretos a la cual se le asocia operaciones. Y bien quiere decir que el tipo de dato provee de una interfaz en la cual es posible realizar las operaciones permitidas. Y la estructura en la cual se empiezan a asociar los tipos de datos abstractos son las tres principales. ¿Cuáles son? Pilas, colas y listas. Rápidamente vamos acá para ver en qué consiste y en cuáles son sus diferencias. Pues bien, primero empezamos con la definición de pila. La pila es una secuencia de elementos del mismo tipo en la cual el acceso a la misma se realiza por un único lugar denominado a la cima. Quiere decir que todo tipo de actividad, todo tipo de acceso que se va a empezar a realizar mediante el método de la pila será por la cima. Como claramente pues podemos ver en el ejemplo, ahí debajo de la definición. Y pues bueno, de eso se trata la pila. ¿Y en qué consiste la cola? Pues en una cola los elementos se añadan desde la parte de atrás o la parte final de la cola. Todo tipo de actividad y todo tipo igual de igual forma en la cual se va a estar agregando los elementos, pues se va a empezar todo desde la parte de atrás. Es por eso que su denominación pues es la cola, sin albur. Y finalmente las listas son una estructura de datos que respeta el orden en la cual fueron agregados los elementos. Y aquí tenemos un ejemplo de sintaxis en la cual nosotros hicimos en Java y hicimos mediante el método ArrayList. Y aquí fuimos agregando los elementos mediante los nombres: Juan, Pedro, José, María y Sofía. Y finalmente aquí nos apoyamos de un ciclo for, en la cual primero vamos a inicializar el dato y finalmente vamos a poner la condición en la cual va a estar imprimiendo nuestros elementos que nosotros fuimos agregando. Y abajo pues así es como nos va a imprimir respetando la forma en la cual nosotros agregamos los elementos. Y bien, ¿cuáles son los ejemplos que se asocian con el tipo de dato estático? Aquí claramente pues tenemos los tipos de datos que son enteros, reales, caracteres y booleanos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y bien dice, en los enteros los tipos de datos enteros son aquellos que representan solo números sin partes fraccionarias. Y acá abajo el claro ejemplo puede ser en el int y en el long. Y en los reales, pues ¿en qué consisten los reales? Pues es un tipo de dato que representa la aproximación de un número real, y en la cual puede ser representado por un float o por un double, en la cual están clasificados pues más que nada por un número real. Y los caracteres se utilizan para representar un carácter dentro de un rango. Y ahí únicamente el único que representa el carácter pues es en el char. Y finalmente tenemos el booleano donde nos da a entender que se puede almacenar únicamente en dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Son entre el verdadero o falso. Dependiendo de la situación o dependiendo de la condicional que le pongamos a un programa, nos va a devolver un true o false. Los tipos de datos dinámicos, ¿en qué consisten? Es aquella en el que el tamaño ocupado de la memoria puede modificarse durante la ejecución del programa. Y que dentro de los datos dinámicos están los datos lineales. ¿En qué son? Pues bien dice, son aquellas en las que los elementos ocupan lugares sucesivos en la estructura y cada uno de ellos tiene un único sucesor y un único predecesor. Un claro ejemplo dentro de la estructura lineal se encuentran las pilas y colas. Y similarmente como en el tipo de dato abstracto, a diferencia de que aquí tenemos las listas enlazadas. ¿Qué son las listas enlazadas? Pues una lista enlazada es una colección lineal elementos llamados nodos. El orden entre ellos se establecen mediante punteros. Y abajo tenemos un claro ejemplo en cómo se representa un nodo y cómo se representa su campo de información y su campo de puntero. Esa es la diferencia que tiene la lista enlazada y entre la lista que están los datos abstractos. Y acá tenemos los datos no lineales, también llamadas multienlazadas. Son aquellas en las que cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro componente. Es decir, cada elemento puede tener varios sucesores o varios predecesores. ¿Qué hay dentro de los datos no lineales? Pues están los árboles. ¿En qué consisten los árboles? Pues consisten en un conjunto de nodos o vértices. Y también, un árbol puede ser una estructura jerárquica de datos que imita la forma de un árbol, como el claro ejemplo que tenemos ahí, la forma de un árbol, y un conjunto de nodos conectados. Un claro ejemplo, pues se dice que un nodo A es padre de un nodo B, si existe un enlace desde el A hasta el B.
Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de datos abstractos, estáticos y dinámicos? Bien, pues los datos abstractos se refieren a una estructura de datos que definen en términos de su comportamiento. Y los estáticos se refieren a las variables y métodos que siempre se van a asociar con la clase. Y finalmente los dinámicos se refieren a los variables y objetos que se crean durante la ejecución del programa. O sea que los dinámicos, o sea, las variables se van a estar modificando durante la ejecución del programa en cuanto a los dinámicos.